Jorge Asís. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gustazo, ¿eh? Qué gusto verte. Lo mismo, un gusto. Qué escándalo lo del Senado, ¿eh? La coyuntura, totalmente. Hoy leí, siempre te leo, sabés, ¿no? Como fenómeno, una maravilla, como presidente, un desastre. Sí. Qué título, ¿eh? El título es fuerte. No, pero está contado y ya me refería a eso, pero te lo puedo contar, digamos. ¿Qué es lo que hizo muy bien Milei? Que no es ni tonto ni loco. Creo que se impuso muy bien en la farándula internacional. Quizá, por supuesto, no es lo que alguien que exige un poco más de coherencia, un poco más de rigor, aplaudiría. Pero digamos que este muchacho, en muy poco tiempo, animó la campaña electoral. Intuyo, y esto es casi indemostrable, intuyo que está más interesado en su imagen internacional que en resolver los problemas estructurales de la Argentina. Me parece que, digamos, como te digo, como personaje se impone, si lo ves ya, lo ves fotografiado con la italiana Meloni, con Elon Musk, con Donald Trump. Lo has visto cuando él asumió aquí. Asumió, dio la vuelta al Parlamento, prácticamente ya estaba marcado absolutamente todo y se puso a hablar para los muchachos que fueron a acompañarlo, ¿entendés? Ahora, ¿qué es lo que yo les digo? Yo estoy un poquito harto de la coyuntura. Esta coyuntura te diría que abruma, sí. En realidad. Abruma y angustia, Jorge. Perfecto. Por eso te digo que el tipo, como personaje, como fenómeno, porque en realidad el tema de Milei es un fenómeno, Milei. Y creo que te lo habré susurrado alguna vez acá. Convencer a los jóvenes que el liberalismo es un canal que admite la rebeldía es, digamos, en el 2024 o 2023 me parece que es un exceso. De todos modos lo hizo. Sí. Lo hizo y hoy, digamos, yo sé que molesta un poco a las fuerzas del cielo que acompañan a Milei las críticas que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo una cierta identidad que tiene que ver con el menemismo. Y tengo la suficiente autoridad y legitimación como para decir que es un Menem trucho. Y que el menemismo que lo acompaña son los sectores huérfanos del peronismo que menos tuvieron que ver con el Partido Justicialista. Claro. ¿Entendés? Sí. En realidad, ¿Milei qué es? Milei es los herederos ideológicos de la vieja derecha, de la UCD, del liberalismo, que 10% lo puede tener en cualquier momento de la historia. El peso real de él son estos 29 puntos que tuvo en el comienzo. Y el resto es una habilidad. Hay otro texto que yo escribí que se llama Otro pícaro del siglo de oro español. Porque en realidad, si vos ves cómo fue todo el fenómeno, fue una producción del menemismo. Financiado una invención del peronismo. Del peronismo. Financiado en gran parte por el peronismo. Con un objetivo muy claro. Dividir a la oposición. Dividir, fragilizar a la oposición. Es absolutamente lícito. ¿Qué es lo que no previó el eventual Frankenstein que estaba generando este fenómeno? Que el fenómeno iba a ser verdaderamente exitoso
iba a cumplir con el objetivo de cancelar, de anular, de dividir, de diluir, te diría, Juntos por el Cambio. Lo que nadie percibió, y yo lo que tal vez no me perdono, que tampoco yo la vi, es que iba a dar un salto inmediatamente después de dejar afuera a la candidata de Juntos por el Cambio, y que él iba ya al balotaje con Massa, que podría ser en este caso también su creador, con quien tuvo alguna relación, según mi información, probablemente mala, buena y cordial, que iba a aliarse con el jefe político de los que dividió para avanzar contra el peronismo. La cuestión que hoy lo tenés ahí, convertido en fenómeno, personaje internacional, y eso verdaderamente me parece admirable. Por eso te digo, como fenómeno, absolutamente maravilloso. Ahora, como presidente, es un espanto, es un desastre. En realidad, lleva el gobierno 5 meses, lo único que protagonizó y que plantó es de lo que se jacta, un ajuste que es el ajuste más impresionante de la historia de la humanidad, y no hay cómo entrarle. Esto también es para admirarlo, porque, perdóname que yo me escape un poquito de la coyuntura, porque en realidad la oposición, gran parte de la oposición, e incluyo sectores del peronismo, espera que este muchacho haga el trabajo sucio que necesariamente hay que hacer en Argentina. Y cuando digo que no saben cómo entrarle, por ejemplo, bueno, vos fijate que sale la doctora, habla con su agudeza 2 veces o 3 veces la doctora. ¿Cuál es la interpretación estimulada por el propio oficialismo? Cuando está en problemas Milei, es funcional la protesta del adversario. Casi como si estuvieran de acuerdo en que cada uno sale para fortalecer al otro. Y en realidad todos quieren polarizar con Milei, que es lo suficientemente hábil, ningún otario, ningún estúpido, ningún tipo que hay que enseñarle ya a esta altura mucho, pero en la práctica debo admitir, su presidencia no existe. Ahora, a eso vamos. Por primera vez te noto hoy, cuando me acabas de decir que estás abrumado o que la coyuntura te molesta, hoy te noto por primera vez como que estás harto. No. Como que estás... No, pero vos sos de tomarte con ironía las cosas siempre. Sí, pero... Sin embargo, ahora estás yendo al fondo. Mira, es decir, ¿qué es lo que es yo un creo? Desastre como presidente. Eso lo estamos viviendo y pagando caro los argentinos. Sí. Y el haberlo creado, como vos decís, lo va a pagar caro esos sectores también del peronismo. Descreo, posiblemente los paguen caro. En realidad ya no hay más donde reprochar. Se acabaron las ventanillas. ¿Entendés? Cuando digo que se acabaron las ventanillas, y cuando te digo aparte que hay sectores de la oposición que esperan que este muchacho haga el trabajo que es el que vino a hacer y que tampoco hace, ¿no es cierto? Por ahora. Porque en realidad van 5 meses de un cierto quedantismo. ¿Qué es lo que me parece está destruyendo importante? mucho, Jorge. Se destruye mucho. Por supuesto. Se destruye mucho. Pero en la práctica, quizás era lo que había que hacer, que otros no se animaban a hacer, digamos. Yo coincido con él que hay que revolucionar las estructuras, si vos querés, de la economía, pero, digamos,
con algún método, Claro, con hay algún otros poder métodos. político. Exacto. Digamos, Hay otros métodos. la comparación con Menem no tiene lugar porque Menem tenía detrás el Partido Justicialista. Política tenía detrás. Antes de hacer la transformación que hizo y que después se le reprocha, se le reclama y se lo critica, ya había sido 3 veces gobernador de La Rioja. Le había ganado la interna Cafiero. Y después de esa transformación volvió a ser candidato peronista en el 2003. ¿Entendés? Es otra cosa. Y cualquiera que más o menos recuerde cómo era Menem, fíjate si encontrás alguna agresividad en Menem. No, hoy no. Vos decís, Milei no le llega ni a los talones. Mirá, a Menem. Creo que con la patilla más o menos se impone, pero en realidad lo que hizo, y que esto me parece que es valorable, es una reivindicación. Ahora, ¿cómo ves en este momento? Vos decís quietismo. ¿Hay un momento en el gobierno que están como desorientados? Porque Caputo no logra conseguir lo que quería, Bueno, guita de exterior. Ahí lo decía de Pablo, ¿no? Que lo único que están obsesionados es en bajar la inflación y quedarse ahí. Mira, no hay cómo entrarle porque él se aferra al principio de revelación. Algunos sectores le empiezan a andar, ¿no? ¿Qué es lo que, Los ¿qué es lo que le entró? La universitarios. universidad. Si vos ves la interpretación más o menos complaciente y que acompaña, porque ¿qué es lo que pasa? Está sostenido, y esto lo digo en la nota que se publicó de hoy, por el insumo de la esperanza. Claro, es lo que dicen todas las encuestas. Bueno, por el insumo de la esperanza. Estamos mal, pero van 4 meses, 5 meses, todavía se le puede pasar la factura a lo anterior. Pero no resuelve. No resuelve, no generan certezas. Los empresarios están con él, lo apoyan, pero nadie pone una moneda. Nadie todavía. pone una moneda. El Fondo Monetario, por supuesto, Sí. sí, acompañaron muy bien, aprobaron los exámenes, todo eso, pero los miles de millones que necesita para obturar el cepo No llega. no llegan. Estas son las efectividades que a mí me hacen mirarlo con simpatía. Y te voy a decir más. ¿Qué es lo que tiene este momento político? Volvió un cierto apasionamiento por la actividad política, porque la fragilidad de este muchacho hace que vuelva a vigorizarse el Parlamento. Hoy el Parlamento, el diputado, el senador. Los senadores, ¿viste cómo están? Vos viste que yo lo llamaba la pajarera, Sí. porque casi son, y no tenían últimamente una misión clara y clave. Hoy el Parlamento me parece que es importante y creo que este muchacho también debe haberse, no te digo arrepentido, pero debe cuestionar esa actitud de entrada o calificar globalmente nido de ratas. Coimeros, Y todo eso, que eso forma parte de su estrategia. Si vos que lees todo lo mío, yo me acuerdo siempre de Oscar Wilde, que Sir Alfred Douglas le decía: cuando bajas de tu pedestal dejas de resultar interesante. ¿No es cierto? Sí. Bueno, este muchacho, por supuesto, era mucho más interesante, es interesante cuando agrede, cuando pelea. Todo eso forma parte de lo que atrae, y sobre todo a los jóvenes. A los jóvenes que todavía tienen confianza, y me parece bien que la tengan. Yo, sinceramente, eso no lo cuestiono. Lo que sí me atrevo, no con una gran modestia,
a calificar. Obvio, está muy bien. Como presidente es un espanto. Sí, sí. Buenas coincidimos. noches, Turco. ¿Cómo Vos estás? seguís diciendo que todavía la oposición no sabe cómo entrarle a Javier Milei. Sin embargo, hay varios que quieren contraponerse con su figura. ¿Ves algún personaje que pueda estar lográndolo o que lo vaya a lograr? Mira, hay varios. Por ejemplo, Martín Lustó, muy claro, y que tiene un partido también detrás. Pero Martín Lustó es un indemne, digamos. Yo llamo el personaje de Wilde también. Es un indemne, pero me parece bastante digna su actitud. La CGT, que es instrumentadora de la resistencia, hace lo que tiene que hacer, que son los paros, que por supuesto, como hay un cierto encandilamiento que se mantiene con Milei, logra que se interprete ese paro como funcional a la estrategia. ¿Por qué? Porque vos planteás un escenario de padecimiento, de hambre y demás, y te responde con un sondeo de opinión. Te responde con una encuesta, ¿no es cierto? Todavía tiene un cierto resto al respecto que le sirve, ¿no? Usted dijo en 2 oportunidades que hay quienes le dejan hacer un trabajo sucio que había que hacer. ¿Cuál es ese trabajo sucio y quiénes son esos que lo dejan hacer? Bueno, el trabajo sucio es producir el sinceramiento de la economía argentina. Que eso, la verdad, si no lo hacía Milei, iba a intentarlo de una manera tal vez también violenta Patricia Bullrich, y yo no sé qué es lo que hubiera hecho Sergio Massa. Quizás con otras maneras, quizás de otra forma. No te digo que hay que hacer lo que dice Milei que hay que hacer, digamos. Otra cosa de lo más importante que pasa hoy para alejarnos de la coyuntura es tanta diferencia en materia de concepción del Estado y de modelo de país entre el presidente de la República y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos. Hay como un tufillo que te permite sospechar que la Argentina va a ser más fácil de ser presidida después de Milei de lo que fue antes de Milei. Y ahora, Turco, vos decías, la diferencia en la concepción de la República del presidente y el gobernador. Antes hacías la comparación con Menem, y pienso que también Menem fue Menem y su época, ¿no? Y fue medio con la corriente de hacia dónde estaba yendo el mundo, con el consenso de Washington y demás. Hoy medio que el mundo va para otro lado. Vos ves a Estados Unidos poniendo aranceles a China fomentando la producción en su país, a Europa, a Macron en estos días saliendo con el Made in Europa. Hay también una diferencia en eso, ¿no? En que Menem fue con el rumbo del mundo y Argentina da la sensación que va a contramano del mundo. Y de eso más o menos creo recordarlo y tuve algún protagonismo. En realidad, Menem gana las elecciones y no tenía claro qué iba a hacer. El verdadero Menem empieza después de que le gana Cafiero. Esta es la verdad. Cuando hace su primer desplazamiento por Europa como candidato y empieza a hablar con presidentes y ve verdaderamente en qué posición estaba y qué es lo que podía hacer. Así como Milei está ya como candidato para el balotaje y muestra que en la práctica no tenía nada en la mano, porque tiene que ir a verlo a Macri para solidificarse y volverse un poco más concreto. Aquel Menem estaba económicamente, te diría, en banda. Razón por la cual perfectamente alguien le dice, Bungibor quiere presentarnos un proyecto, y vamos al proyecto de Bungibor. Y Bungibor decía que iba a poner 4.000 millones de dólares de entrada o algo así. Claro. Y finalmente aquel que parecía que era Facundo Quiroga le sacaron
como escribió un amigo mío, Zuleta, y no era Facundo Quiroga, sino que, qué sé yo, era medio Rockefeller. No era así. Lo que pasa es que en ese momento era lo que tenía que hacer. Y en ese momento caía el muro de Berlín, desaparecía la Unión Soviética, lo tenías a Bernardo Neustadt todo el día en la radio, que cantaba loas a la privatización. No había mucha manera de resistirse. Y cuando yo digo que estaba Menem con el modelo de transformación económica en competencia con Cavallo para ver quién era el dueño de la convertibilidad y el responsable del éxito, lo tenías a Kogan atrás con una libretita que andaba por las unidades básicas y decía: tenemos 3.500 cargos que repartir, problema. Te podés imaginar lo que eran los compañeros del peronismo. Por eso todo esto es tan ingrato y todo termina tan mal. Y en el sepelio de Menem había algunos pocos amigos y algún paisano, pero en realidad fueron 10 años de manejo del Partido Justicialista. Y te voy a decir más, Milei se inspira más en Chacho Álvarez en materia de metodología política que en cualquier otro. Él puede hablar de hacerse el campeón, el ultraliberal, la economía austríaca y demás, pero lo que él supo manejar muy bien fueron los medios de comunicación. Él se hizo importante en la comunicación y llamó la atención por la comunicación. Y yo me di cuenta que algo pasaba con este muchacho cuando yo era periodista, soy periodista, pero cuando yo tenía un programa televisivo con Bernstein, que hablábamos nada más, era un diálogo, y bueno, Bernstein tenía problemas personales, se iba a Estados Unidos, y yo no tenía mucho con quién ¿Y lo invitabas a Milei? dialogar. Una vez lo invité a Milei, pero había 56.000 visualizaciones de YouTube al día siguiente, que tenía que ver con lo que el muchacho había instalado, ¿no es cierto? Jorge, como siempre, un gustazo que nos vengas a ayudar un poco a pensar los momentos de la Argentina, ¿eh? Así que un gusto como siempre. Un gusto para mí. Gracias. Nos está